Buenos días. Ahora sí. Bueno, debido a la extensión de la comunicación y al tiempo que dispongo, y más en la hora en la que estamos, lo que voy a intentar es hacer un resumen comprensivo sobre esta comunicación. Entre los años 1944 y 1945, una cifra que según los historiadores sitúa entre 1.000 y 1.500 españoles van a alistarse en las Fuerzas Armadas alemanas, tanto en la Wehrmacht como en la Waffen-SS. En estos momentos ya la División Azul está licenciada y la Legión Azul también va a cesar. Estos españoles que se alistan en estas fuerzas militares, a diferencia de lo que había sucedido anteriormente con la Legión y con la División Azul, es algo considerado ilegal, que supone la pérdida de la ciudadanía española. Pues bien, dentro de esta cifra de 1.000, 1.500, hay aproximadamente unos cientos, la cifra también aquí debido a lo que se estaba comentando antes, a las fuentes tan deficientes o a la pérdida de documentación, varios cientos son trabajadores, el origen de ellos ha sido trabajadores españoles que estaban destinados en Alemania. Estos, dentro de este cupo, la inmensa mayoría proceden de los trabajadores que fueron contratados oficialmente a través de la CIPETA, la Comisión Interministerial, que en virtud de un acuerdo laboral de agosto del año 41 entre el gobierno español y el gobierno alemán, van a salir a trabajar en las fábricas alemanas. La cifra se puede establecer que fueron alrededor de 11.000 trabajadores, de inmensa mayoría hombres. La CIPETA tenía su base en Madrid, pero luego también había una delegación que estaba en Berlín. La mayor parte de ellos trabajan en la industria alemana. En el año 1944, a primeros de año todavía hay 4.000 españoles, a finales de año hay 3.000 todavía. El hecho de que ya estas cifras fueran menores es que los contratos son en origen durante 2 años y muchos regresan al finalizar los contratos y otros muchos por tema de enfermedades y luego ya pues el tema de bombardeos o la política española. Desde la primavera de 1943 es cuando se incrementa el número de trabajadores que se alistan en las Fuerzas Armadas alemanas, trabajadores europeos. Esos voluntarios suponían un riesgo de incidente en el caso español debido a la situación en la cual se atravesaba entre las relaciones entre el gobierno español y el gobierno alemán. Las consecuencias, como ya he comentado, que se suponía el alistamiento siempre voluntario, era que se perdía la nacionalidad y luego también la posibilidad de girar el dinero a España. El alistamiento de trabajadores europeos en las unidades alemanas lleva, de una forma bastante descontrolada y cada vez más numerosa, lleva a que se haga un acuerdo entre algunas de las partes acertadas. La SS y el Comisionado General para la Mano de Obra, Fritz Sauckel, se redacta un decreto el 19 de agosto del año 43, por el cual se derogaba el anterior del año 41, por el cual se prohibía la incorporación de trabajadores extranjeros a las fuerzas alemanas. Es en este momento de agosto del año 43 cuando, bueno, aquí hay una sucesión de estados, Estonia, Holanda, Flandes no sé dónde está, Suecia, etcétera, en las cuales se va a permitir ya que se puedan alistar. En este decreto no figura España, pero el motivo no es tanto que se rechazara esta posible incorporación como debido a las posibilidades de incidentes diplomáticos debido a la política española en este momento. Los trabajadores españoles que abandonan las fábricas para irse a los órdenes de combate, a las unidades militares, suponen una serie de quejas de los empresarios alemanes, lógicamente. Lo que pasa con las situaciones en las cuales están empezando a vivir, realmente las quejas de los empresarios no van a ser tenidas en cuenta. Lo normal era que hasta el año 43 los voluntarios europeos de las Fuerzas Armadas alemanas fueran gente que procedían de los países y bien por motivos políticos, ideológicos, se alistaban sin haber pasado por ninguna otra fase, es decir, por la fábrica. Lo que va a suceder ahora, en estos años 44 45, es que tanto las fábricas que están en funcionamiento como las fábricas que han sido destruidas y los trabajadores están de momento ociosos, se va a producir este tipo de casos que cada vez van a ser más abundantes. Las causas de este alistamiento, siempre voluntario, son varias. Por un lado, podríamos hablar de una identificación con el modelo político y laboral que facilita el paso a un encuadre militar.
Otro aspecto complementario, estimamos, que estaríamos hablando también de, bueno, estimamos, son hechos fehacientes, de antiguos combatientes nacionales de la Guerra Civil Española o afiliados a alguna de las organizaciones de estructura de Falange. Otro aspecto que facilitaría este paso es la labor de apoyo y asistencial que va a efectuar el Instituto Iberoamericano de von Faupel. Von Faupel había sido embajador en España durante un periodo de la Guerra Civil Española debido a las discrepancias con Franco, va a salir de España, y siempre este instituto va a ser una plataforma de apoyo, de ayuda, de soporte, incluso a nivel económico, de estudiantes, trabajadores o antiguos divisionarios que pasan por sus oficinas. Dentro de esta labor, bueno, más bien de propaganda, va a haber un papel importante aquí que es el que supone el enlace. El enlace desde el mes de septiembre del año 44 va a depender del Instituto Iberoamericano. Lo primero es que Enlace era el periódico que en mayo del año 42, a instancias de la Falange Territorial de Alemania, se va a confeccionar y a distribuir en toda Alemania dirigido a los trabajadores españoles. Allí se les informa de los derechos y los deberes que son igual que los trabajadores alemanes, y luego también diferentes noticias de España, y luego siempre muchísima información sobre todo lo que afectaba a la División Azul en el frente del Este. Lo que va a suceder es que debido a los cambios políticos, a la situación, pues, la reducción de la colonia española que va menguando progresivamente, va a suceder que en el septiembre del año 44, como comentaba antes, el periódico va a hacerse cargo del Instituto Iberoamericano, y a su frente pondrá un sacerdote vasco que se llama Martín de Arrizubieta. Desde ese mes de septiembre, la cabecera del periódico se modifica, el yugo y las flechas desaparecen, aunque no se renuncia al nacionalsindicalismo. Ya no figura el subtítulo de Periódico de los Obreros Españoles en Alemania, porque ya va enfocado a toda la colonia española que allí existía. Es prácticamente el único medio que hay escrito en Alemania. Había un boletín de la embajada, pero desde luego no tiene las características de este periódico, que tiene una tirada de 9.000 ejemplares. El alistamiento de excombatientes y trabajadores españoles estimamos que en gran medida pues, obedece, entre otros aspectos, a la labor de propaganda que se va a efectuar desde este medio de prensa. En este medio de prensa se explota mucho todos los aspectos anticomunistas, antisemitismo, junto con la lucha por una nueva Europa. Los extensos artículos sobre discursos de Franco van a desaparecer y se ataca cada vez con más insistencia al judaísmo americano y al comunismo ruso, introduciendo también, además, nuevas temáticas como la raza. En el Instituto Iberoamericano, aparte de Martín de Arrizubieta, trabajan también españoles, como el caso estoy hablando de finales del año 44 e incluso año 45. El teniente Simón Ramón Fernández Palacios, el alférez Luis Salazar, ambos eran exdivisionarios, Daniel Parra Redondo, Ramón Farré Palau, que la labor consistía, pues, en lo que estábamos diciendo antes, atendían a los españoles que acudían a los locales, estaban la sede del instituto estaba en Berlín, elaboraban informes, y los informes de estos españoles que iban allí pidiendo ayuda o asesoramiento, ayuda económica también, se lo pasaban a Edith Faupel, que era la esposa de von Faupel, y luego ya ella estimaba pues, la ayuda que se les podía proporcionar. Esta situación de alistamientos va a suceder hasta el último momento. Así casi para ir cerrando esto, tanto en zonas muy distintas, por ejemplo, como en la zona del norte de Italia, donde hay un teniente Ortiz que depende de la OCSS, va a reclutar 100 trabajadores en la zona de Austria. Austria en este momento forma parte del Reich alemán, que van a morir prácticamente casi todos, incluso el teniente Ortiz desaparecerá en la lucha contra los partisanos italianos. Y luego también comentar ya para finalizar que en los últimos momentos, bueno, esto ya es conocido y hay aquí autores que lo dominan esto ampliamente, la unidad española, que se estima en 325, que al final van a luchar en Berlín, la unidad Ezquerra, comandada por el capitán Ezquerra, buena parte de ellos, igual que había hecho de León de Grel, que era el comandante de la Valonien, van a reclutar españoles, es decir, la procedencia de muchos de ellos proceden de las fábricas que, como he comentado antes. De hecho, ya para acabar, uno de los incidentes que además se recoge en el libro de Ezquerra, creo que también recordar que también de Vadillo, es el enfrentamiento que se produce entre Miguel Ezquerra
y Gonzalo Rodríguez del Castillo, un periodista español, hasta hace poco vivía, y este periodista hace labores casi de diplomático, intentando que salgan todos los españoles posibles antes de que Berlín sea aislado por las fuerzas soviéticas. Sin embargo, Ezquerra está intentando y pugna con él para intentarles captar hacia su unidad. Muchas gracias por su asistencia.